jóvenes, buenas tardes una vez más. Vamos a empezar con la clase. El tema es relaciones métricas en los triángulos, rectángulos. Y el detalle aquí es lo siguiente. Cada vez que en un triángulo cualesquiera se traza una altura, esta altura determina dos segmentos. A cada uno de estos segmentos le vamos a llamar proyecciones. ¿De acuerdo? No importa si la altura es relativa a este lado que está inclinado. Igual, sea este segmento o este otro, cualquiera de ellos se van a llamar proyecciones. El caso en el cual nosotros vamos a estudiar, ¿sí?, es el caso en el cual el triángulo es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Estos dos segmentos se van a llamar proyecciones. Sabemos que estos dos se llaman catetos. Esta es la altura relativa a la hipotenusa y esto de aquí es la hipotenusa. ¿Qué sucede aquí? Básicamente ocurre lo siguiente. Si este ángulo tiene algún valor, teta por ejemplo, este ángulo va a medir 90 menos teta, ¿no? Porque esto mide 90. Como todo mide 90, si esto mide 90 menos teta, este ángulo debe medir teta. ¿Ya? Y aquí también, este ángulo, teta, 90, esto debe medir 90 menos teta. Bien, ¿qué ocurre? Este triángulo tiene teta y 90 menos teta, mientras que este otro triángulo también tiene teta y 90 menos teta. O sea, puedes afirmar que los triángulos son semejantes. ¿De acuerdo? Ya, y no solamente eso, observa que aquí también el ángulo mide teta y esto también mide 90 menos teta. O sea, los tres triángulos, estos dos pequeños y el triángulo grande, son triángulos semejantes. Los teoremas que vamos a estudiar justamente son consecuencias de esas semejanzas. ¿Sí? Las semejanzas se toman de dos en dos, este con este triángulo, o si no, este triángulo con el grande, o este otro con el triángulo grande. Entonces, de ahí se van a obtener una serie de relaciones y la vamos a ordenar aquí de esta manera, ¿no? A una de ellas le vamos a llamar el teorema del cateto, que dice, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de un cateto, ¿sí?, es igual al producto de la hipotenusa que C con la proyección correspondiente del cateto en la hipotenusa. Lo mismo ocurre para el cateto B. Note que este es el cateto, esta es la hipotenusa y esta es la proyección del cateto en la hipotenusa. ¿Ya está? El cuadrado de B es igual a C por N. Bien, para no estar diciéndolo de una manera muy pragmática, ¿no?, A cuadrado C por M, les sugiero que mejor esto lo escriba de esta manera. El cuadrado de un cateto es igual al producto, el cuadrado de un cateto es igual al producto de la hipotenusa con la proyección. ¿De acuerdo? Listo. ¿Sí? Bien. Ahora observen aquí. Este ejemplo. Se pide calcular el valor de AH si el segmento HQ mide 2 y el segmento QC mide 3. Bien, ¿para qué me sirve el esquema? Este esquema no solamente me sirve para saber cuál es la propiedad, sino también nos permite recordar cuáles son los elementos que intervienen en la propiedad. Note que aquí está el cateto, la hipotenusa y la proyección. Un detalle más. Desde la primera clase les había dicho que aquí lo más importante no es que ustedes memoricen la fórmula, porque se entiende que eso es lo más sencillo que hay, sino que ustedes se den cuenta de cuándo utilizar determinada propiedad o determinada fórmula, como ustedes lo dicen. Y para ello, algo que ayuda en esa parte es que ustedes sepan dar nombres. Estamos diciendo de que a partir de ahora este segmento se va a llamar proyección. Pero tomen en cuenta lo siguiente, que cuando usted a esto lo llama proyección, es porque está observando toda la figura. Pero si ustedes solamente observan esta figura, a este segmento le vas a llamar cateto. ¿Se da cuenta? De ahí la importancia de que ustedes sepan dar los nombres. Repito, si le llamas cateto es porque solo miras esto. Pero si le llamas proyección es porque usted está viendo toda la figura. Y debe estar atento a lo que va a pasar en la figura. En el ejemplo, ¿qué sucede? ¿Qué es esto? Una proyección o un cateto. ¿Cómo les conviene ver a esa figura? Recuerden, si lo llamas cateto solo se fija aquí, pero si le llamas proyección está mirando toda la figura. Note que además de este valor, sabe que este segmento en total mide
X más 5. ¿Cierto? X más 5. ¿Ya está? ¿Qué te dice este esquema? Si yo en un problema tengo la hipotenusa y la proyección, y es lo que tengo aquí, tengo la hipotenusa y tengo la proyección, entonces lo que debo hacer es usar este teorema. Solo que este teorema nos invita a tomar en cuenta al cateto. Entonces aquí en este problema lo que debo hacer es conseguir el cateto. ¿Cómo hallo este cateto? Para eso está esta línea bisectriz. Observe, hemos visto que si aquí el ángulo tiene una medida, este ángulo debe medir lo mismo, debe medir beta. Si esto es alfa y esto es beta, este ángulo mide la suma de los dos, alfa más beta. Este ángulo y este otro, noten, tienen las mismas medidas, así que ese triángulo es un triángulo isósceles. Por lo tanto, este lado debe medir x más 2. Dices ahora, en el triángulo rectángulo ABC, vamos a aplicar el teorema del cateto. ¿Qué dice? El cuadrado del cateto, x más 2 al cuadrado, es igual al producto de la hipotenusa, que es x más 5, por la proyección correspondiente del cateto, que es x. Resuelve esta igualdad y el valor de x le va a salir 4. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien. Teorema de Pitágoras. ¿Quién no conoce el teorema de Pitágoras? Esto hasta en la televisión va a salir, ¿no? Las propagandas. Así que no creo que haya un alumno que no haya escuchado de este teorema. Pero, ¿qué dice? En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Un cateto mide A y el otro cateto mide B. ¿De acuerdo? Ya. Según las sugerencias que le voy a ir dando, les conviene que mejor lo lea de esta manera. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Cateto 1 y cateto 2. ¿Estamos? Es mejor que lo escriba así porque se nota qué es lo que se cumple y cuáles son los elementos que intervienen en el teorema. ¿Cómo se demuestra el teorema de Pitágoras? Es más, no sé si usted ha escuchado cuántas formas diferentes de demostrar ese teorema existe. Hasta el año 2006, bueno, hasta esa fecha lo había investigado, había 876 maneras diferentes de demostrar ese teorema. La demostración más sencilla y simple es esta. Por el teorema del cateto, por esta igualdad, el cuadrado de un cateto es igual a C por N. El cuadrado de este cateto es igual a C por N. ¿Qué es lo que hago? Sumo. Sumo estas dos igualdades. Tendríamos A cuadrado más B cuadrado. Igual a C por M más C por N. Factorizo C, tendríamos aquí M más N. Y viendo M más N en la figura, M más N en la figura es C. O sea, todo esto de aquí es C. Multiplicado por C vendría a ser igual a C al cuadrado. De ahí que A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. La suma de los cuadrados de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa. Repito, esta es la demostración más sencilla del teorema de Pitágoras. Ahora, un detalle. Les presenté la demostración de Pitágoras porque paralelamente a ello hay otro detalle. Note que si ustedes suman, consigue Pitágoras. Y lo que se estaba aprovechando de esa operación fue el factor común, C, ¿no? ¿Qué sucede si ustedes dividen las dos igualdades? Tendrías A cuadrado entre B cuadrado igual C por M y C por N, ¿no? Como estás dividiendo, aquí se va a cancelar C. ¿Qué queda? Queda esta expresión. Bueno, me gustaría estar con ustedes para preguntarles en este momento cómo leerían esta expresión. La forma correcta de leer esto sería que los cuadrados de los catetos son proporcionales a sus correspondientes proyecciones. Eso es algo que les va a ayudar más adelante. Y lo vamos a colocar aquí como una primera observación. Los cuadrados de las longitudes de los catetos son proporcionales a las longitudes de sus correspondientes proyecciones. ¿Ya está? Repito, sé que lo vamos a utilizar más adelante. Primera observación.
Ahora, yo sé que el teorema de Pitágoras no es algo que les vaya a complicar, pero es bueno tener algunas sugerencias u observaciones al respecto. Mire, imagina esto, 2, 3, ¿cuánto vale la hipotenusa? A ver, lúzcase. Ya, sé que es fácil. El valor de x resulta ser igual a raíz de 13. Ya, ahora fíjese aquí. Digamos que esto mide, por decir, 48, y eso de aquí mide 72. ¿Cuánto mide la hipotenusa? ¿Ya? Pero tiene 5 segundos. ¿Ya? 4, 3, 2, 1, ya fueron. Yo no creo que haya alumnos que pretendan hacer esto en 5 segundos de esa manera. X al cuadrado igual a 48 al cuadrado más 72 al cuadrado. No haga eso, por favor. Para eso está la semejanza de los triángulos. Note que este lado es como si fuera 2 por 24. Y este otro lado es como si fuera 3 por 24. ¿Qué nota? Que esos triángulos, los lados de este triángulo son como los lados de este otro, solo que han sido multiplicados por 24. Así que esta hipotenusa debe ser esta hipotenusa, pero multiplicado por 24. Y eso es lo que debe de hacer en los problemas. No va a estar, no se pase, pues ¿cómo va a elevar 48 al cuadrado, luego esto y sumarlo? La idea no es hacer eso. ¿Ya? La idea de un examen es ganar tiempo, no desperdiciarlo de esa forma. A ver, un detalle más, un ejemplo. Ejemplo 2. Tienes aquí un rectángulo. Ubicas el punto medio de este lado. Luego trazas esta perpendicular. Esto mide 3 y esto mide 4. ¿Cuánto mide esta línea? 90. A ver, ¿cuánto vale X? ¿Ya? Mire, como estamos en un rectángulo, ¿sí? Se sabe que este lado y su lado opuesto miden iguales. Aquí se ve un triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide 7. ¿Quiénes son los catetos? Este lado y este otro. Por acá hay algo parecido a eso. Rayita y bolita, si se traza esta línea, se forma un triángulo rectángulo congruente con esto. ¿Qué ocurre? Aquí la hipotenusa mide 7, entonces aquí la hipotenusa también debe medir 7. ¿Listo? Y en este triángulo rectángulo, ¿sí? Ahí lo que se puede hacer es aplicar el teorema de Pitágoras. Triángulo rectángulo CHM. ¿Sí? Ahí se cumple que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Un cateto es X y el otro cateto es 3. Eso aquí es algo sencillo de resolver. El valor de X resulta ser igual a 2 por raíz de 10. ¿Está? Siguiente teorema. El teorema de la menor altura. ¿Qué dice este teorema? En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la altura, relativa obviamente a la hipotenusa, es igual al producto de las proyecciones, m por n. ¿Ya? El cuadrado de la altura es igual al producto de las proyecciones. Y por último, el teorema del producto de catetos, que nos dice, el producto de los catetos es igual a la hipotenusa multiplicada con la altura relativa a esa hipotenusa. ¿Sí? A ver, ejemplos. Pero antes de los ejemplos, sugerencias, ¿no? Les sugiero que ese teorema lo puedan escribir de esta manera. El cuadrado de la altura
es igual al producto de las dos proyecciones. Proyección 1 y proyección 2. Y para la cuarta, escriba esto, ¿no? El producto de los catetos es igual al producto de la hipotenusa con la altura relativa a la hipotenusa. Bien, con estos ejemplos van a darse cuenta de la importancia de los nombres, de dar nombres a las figuras. A ver, veamos por aquí. Tienes aquí un triángulo rectángulo, traza la altura, de esta altura ubica su punto medio, trazas por acá una línea de modo que esto mida 90 grados. Si esto mide 2, entonces la pregunta es cuánto mide esta parte. ¿Sí? Bien. Otro ejemplo, a ver, sería esta. Tienes por acá un triángulo rectángulo, 90 grados aquí. ¿Ya? Por aquí trazas una línea y se les pide hallar la longitud de este segmento. ¿Cuánto mide este segmento? Si toda esta línea mide 12. ¿Sí? ¿Qué más? Desde este punto se traza una perpendicular y por acá se busca un punto de modo que este ángulo mida 90. Si esto mide 6, ¿cuánto mide esta línea? ¿Ya? Sabiendo además que este ángulo mide 45. A ver, dos ejemplos. Ya, a ver la primera. ¿Cuánto les ha salido la primera? Eso fue examen de admisión a casi todas las universidades. ¿Ah? Esto vino en la Universidad Nacional de Ingeniería, vino en la Universidad del Callao, vino en la San Marcos también. Un problema que, me imagino, debería ser conocido por ustedes. Veamos. Como les decía, aquí importa mucho que ustedes sepan dar nombres a las figuras. ¿Ya? Voy a resaltar que estos dos miden iguales, diciendo que si esto mide L, esto de acá también mide L. ¿Ya? Van a darse cuenta que si observan este triángulo, esto se llama cateto y esto también se llama cateto. Pero si observas todo el triángulo, esto se llama altura y esto pasaría a llamarse proyección. Y ahí está el detalle. Tienen que decidir cómo lo van a ver, como catetos o como altura y proyección. ¿Sí? Mira. Como pueden observar, en el triángulo grande también hay una altura que mide 2L y esta otra línea que mide 2 más X. Si yo miro el triángulo grande, a esto le estaría llamando proyección. Y para hallar una relación entre esta figura y esta otra, necesito tomar en cuenta esta parte, que viene a ser la otra proyección. Entonces, eso ya más o menos nos ubica en el triángulo pequeño. ¿Se dan cuenta? Allí en el triángulo AQP, en el triángulo rectángulo AQP, vamos a aplicar el teorema de la menor altura. ¿Qué dice? El cuadrado de la altura es igual al producto de las proyecciones, sería 2 por m. Y en el triángulo rectángulo ABC, también vamos a aplicar el teorema de la menor altura. ¿Qué dice? El cuadrado de la altura, 2L al cuadrado, es igual al producto de las proyecciones, que sería m, por la otra parte que es 2 más x. Listo.
Si usted desarrolla eso, sería 4 veces el cuadrado de L. Pero el cuadrado de L ya sabemos que es 2 veces M. Y esto es igual a M por 2 más X. Se cancelan las M's y esto es 8, pasa a restar. X sería igual a 6. Listo. Y aquí, la 4. ¿Qué sucede en la 4? Repito una vez más los nombres. Es muy importante que ustedes sepan dar nombres a las figuras. Concéntrese en esta figura. Concéntrese aquí. Y mire. Esto que quieres calcular, ¿cómo se llama para esa figura? Se llama altura. Y esto, hipotenusa. Entonces, si ustedes tienen en un triángulo rectángulo la altura y la hipotenusa, se va a sus esquemas aquí, a esta relación de propiedades, dice, aquí, sí, vienes a ver tu lista de propiedades y dices, ¿en cuál de ellas aparece la altura y la hipotenusa? Pues, altura e hipotenusa busca, aquí está la altura y acá está la hipotenusa. Entonces, esta propiedad te dice que además de considerar estos valores, necesitas considerar estos otros dos valores, los catetos. ¿De acuerdo? Pero ya sabes qué propiedad vas a utilizar. Mira, por aquí. Digamos que esto mida A y que esto mida B. Como este ángulo mide 45, si esto mide A más B, esto de aquí también debe medir A más B. ¿Sí? Aquí tienes un triángulo, rectángulo y esos son los catetos. Así que en el triángulo, rectángulo ABC, en ese triángulo, rectángulo ABC, vamos a aplicar el teorema del producto de catetos. ¿De acuerdo? Teorema del producto de catetos que dice, el producto de los catetos, A por A más B, es igual a la hipotenusa por la altura relativa a la hipotenusa. ¿De acuerdo? Ya, esto nos dice que si yo quiero hallar X, debo conseguir este producto. Para eso tenemos los demás valores por aquí. Observen este triángulo. ¿Qué sucede en este triángulo? ¿Qué sucede allí? Esto que mide 6 para ese triángulo se llama cateto. Esto que mide A para este triángulo se llama proyección. Si yo tengo un cateto y una proyección, aplico entonces el teorema del cateto. En el triángulo rectángulo APB, ahí aplicamos el teorema del cateto. ¿Qué dice el teorema? El cuadrado del cateto es igual al producto de la hipotenusa, que mide en este caso A más B, ¿sí?, por la proyección correspondiente del cateto, que en este caso es A. Justo lo que ustedes querían conseguir, ¿no? Este producto en realidad es este producto. Por lo tanto, el cuadrado de 6 debe ser igual a 12 veces X, ¿no? Por lo tanto, X es igual a 3. Listo. Bien, por aquí una última observación. Esta segunda observación, jóvenes, en realidad les puedo decir que particularmente no me agrada esta propiedad, pero hay ciertos problemas que se acomodan a una relación de este tipo. ¿Por qué no me agrada utilizar este teorema? Miren, cuando ustedes tienen un triángulo rectángulo, digamos de lados 5 y 12, y si quieres hallar la altura, claro, puedes decir según la observación que la inversa del cuadrado de la altura es igual a la suma de las inversas de los cuadrados de los catetos. Sí, pueden hacer eso. Y de esa igualdad llegan a la incógnita. Pero un momento. Si tienes los catetos, fácilmente hallas la hipotenusa, ¿no? La hipotenusa mide 13. Y por el teorema del producto de catetos, 5 por 12 es igual a la hipotenusa por la altura relativa a la hipotenusa. Y de ahí ya sabes cuánto vale X. Y es mucho más cómodo que estar desarrollando esta expresión. De ahí que utilizar esto generalmente no, lo evito, pero claro, ¿por qué lo doy? Porque hay algunos problemas en los cuales le van a dar datos como estos. ¿Sí? Me explico.
Escuche, por acá, venga. Tienes acá un cuadrado ABCD, ¿sí? Trazas por aquí una recta secante, BQ, BP. Y les van a dar como dato que 1 entre BQ al cuadrado más 1 entre BP al cuadrado, por decir, es igual a 1 sobre 12. ¿Cuánto mide el lado del cuadrado, por ejemplo? ¿Se dan cuenta del detalle? Esta igualdad, esta expresión aquí se parece al teorema que estamos conversando. ¿Cierto? Donde estas líneas deberían ser los catetos. A eso me refiero. Hay problemas en los cuales se acomoda los datos al teorema. Ya no, bueno, ya la idea de la solución de este problema es que por aquí traces una perpendicular. Esta vendría a ser X, lo que ustedes quieren. Esto llegaría a tener la misma longitud con BQ y eso de acá sería BP. Bueno, esto solamente fue una idea para que vean dónde sí se podría utilizar esa observación. ¿Ya? Es más, me imagino que ya tienen la hoja de evaluación. Lo tienen, ¿no? Me imagino. Problema número 6. Esto mide 15 y esto mide 20. Ya, pero sí, ese problema no lo voy a resolver usando esto. Se van a dar cuenta a la hora de hacer el problema. ¿Ya? Bien. Sí, déjame. Bien, ahora para continuar, título, relaciones métricas en los triángulos oblicuángulos. ¿Sí? Relaciones métricas en los triángulos oblicuángulos. Subtítulo, teorema de Euclides. ¿Sí? Teorema de Euclides. Bien. Ya, teorema de Euclides, dicto. Ya, teorema de Euclides. En todo triángulo el cuadrado de la longitud de un lado, en todo triángulo, el cuadrado de la longitud de un lado opuesto a un ángulo agudo, entre paréntesis escriban obtuso, ¿ya? Entre paréntesis obtuso, ¿ya? Es igual a la suma de los cuadrados, es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados disminuido disminuido, entre paréntesis escriban aumentado, por el doble producto, aumentado por el doble producto
entre las longitudes de uno de los dos lados, entre las longitudes de uno de los dos lados con la proyección del otro, sobre aquel lado, ¿ya? Sobre aquel lado. Dejando espacio para estos dos dibujos, ahora escriba teorema de la mediana. ¿Sí? Teorema de la mediana. Teorema de la mediana. ¿La dicto? Teorema de la mediana. En todo triángulo, la suma de los cuadrados de las longitudes de dos lados, es igual al doble del cuadrado de la longitud, de la mediana relativa al tercer lado, aumentado por la mitad del cuadrado de la longitud, del tercer lado. ¿Ya? Aumentado por la mitad del cuadrado de la longitud del tercer lado. Dejando espacio igual para el dibujo, teorema de Herón. Teorema de Herón. ¿Ya? Teorema de Herón. Dicto. En todo triángulo, el cuadrado de la longitud, disculpe, en todo triángulo, la longitud de una altura cualquiera, es igual al doble de la inversa del lado, al cual es relativa, multiplicado por la raíz cuadrada del producto del semiperímetro con las diferencias del semiperímetro
y las longitudes de cada uno de los lados. De cada uno de los lados. Muy bien. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Mire. Según las propiedades de la clase del tema anterior, si yo tengo acá un triángulo rectángulo ABC, C, que si este lado mide A, este lado mide B y este lado mide C, sé que vamos a poder escribir que el cuadrado de A es igual al cuadrado de B más el cuadrado de C. Y si yo tuviese otro triángulo en el cual esto es X, esto es Y y esto es Z, y si X al cuadrado es igual a Y cuadrado más Z cuadrado, ¿qué vamos a poder decir de teta? ¿Cierto? Teta debe ser, ¿cierto? 90. O sea, que esta relación, llamada la relación pitagórica, es una relación asociada a los ángulos rectos. Si el triángulo es rectángulo, se cumple la relación. Si se cumple la relación, es porque el triángulo es rectángulo. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta que sigue después de esto es, ¿y qué pasa con este lado cuando le corresponde un ángulo que no mide 90? ¿Sí? Y si a este lado le corresponde un ángulo que no mide 90, habrían dos casos. Puede ser que el ángulo mida menos de 90 o puede ser que este ángulo mida más de 90. ¿Sí? Porque cuando mide 90 ya sabemos qué sucede. Lo que queremos saber ahora es qué sucede cuando no mide 90. ¿Sí? Eso por aquí. El teorema de Euclides justamente responde esa pregunta. A ver, ¿qué sucede aquí? Este lado es A, mide A, este lado mide C y este lado mide B. Al trazar la altura, aquí hay un ángulo que es agudo, mide menos de 90 y esa es la proyección de longitud M. Consideremos el caso que alfa es menor a 90. ¿Qué dice el teorema de Euclides? El cuadrado de la longitud de un lado opuesto a un ángulo agudo es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados. Ahora note que esta expresión justamente es la relación pitagórica. Y esto hemos visto que solo se cumple cuando el ángulo opuesto a él mide 90. ¿Cierto? Ya. Eso entonces no se puede dar, esta igualdad no puede quedar allí porque este ángulo no mide 90, mide menos de 90. Menos, dos veces. Uno de los dos lados. De los dos lados hemos escogido el lado B. ¿Ya? Luego, ¿qué sucede? Se proyecta el otro. ¿Quién es el otro? C. Se proyecta el otro lado sobre este lado. La proyección aquí resulta medir M. 2 veces B por M. Y si a este lado, a ver, lado A, lado B y lado C, le corresponde un ángulo θ que mide más de 90, según Euclides dice, el cuadrado de ese lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. ¿Está? Hasta ahí es como si fuera Pitágoras. Pero ya saben que eso no se puede cumplir porque este ángulo no mide 90. Mide más de 90. Como mide más de 90, más. 2 veces. Uno de los dos lados. En el dibujo hemos escogido al lado que mide B. Multiplicado con la proyección del otro. El otro vendría a ser C. Aquí está el lado C y lo proyectamos sobre el lado que mide B. En este caso aparece aquí un segmento que es la proyección de longitud M. 2 veces B por M. Bien. Ya. Hay una relación, hay un teorema llamado ley de cosenos en la trigonometría que me imagino ustedes lo deben de recordar porque eso se utiliza en física para hallar módulos de vectores. Una observación respecto a ella, ¿no? Dice, si yo tengo aquí un lado A, un lado B y un lado C y este ángulo θ, el valor de este lado, el cuadrado de este lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos 2 veces el producto de estos dos lados,
B por C multiplicado por el coseno del ángulo entre esos dos lados, que en este caso mide teta. ¿Ya está? Bien, esta propiedad lo que hace es expresar el teorema de Euclides en una sola igualdad. No está preocupándose en decir si es agudo o si es obtuso, eso no importa. ¿De acuerdo? Eso se llama ley de cosenos. Nosotros en geometría lo que vamos a hacer es utilizar esos dos teoremas. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien. Ahora. Claro, yo también fui alumno, también tuve mis problemas en este tema, y sé que no es fácil, ¿sí? No es fácil recordar el teorema de Euclides. Entonces, para ello justamente hay una salida. ¿Ya? Entonces, aquí viene la primera sugerencia. Sugerencias. Mira, decir todo lo que ve aquí en el teorema de Euclides es lo mismo que decir esto. Lado A, lado C, parte M, proyección N. ¿Ya? Decir esto, ¿sí? Decir esto es lo mismo que decir esto. El cuadrado de A menos el cuadrado de este lado es igual a la diferencia de los cuadrados de sus proyecciones correspondientes. Sería cuadrado de n menos cuadrado de m. Y note que decirlo así es mucho más sencillo, ¿sí?, que decirlo de esta manera. Y al final ambas igualdades son lo mismo. ¿No me cree? Mire por acá. Demostremos el teorema de Euclides. ¿Sí? Traza la altura, esto mide A, esto mide C, esto mide B, y esta es la proyección que mide N. ¿Sí? Triángulo ABC. Note que al trazar la altura, ¿sí?, acá se determinan dos triángulos rectángulos. Y esos dos triángulos rectángulos tienen este cateto común, H. ¿Ya? Aquí aplicas el teorema de Pitágoras. Dices, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Sí? Fácil. Y aquí también dice, ¿no? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Un cateto es H y el otro cateto, mira. Este cateto sería la diferencia de B con M. B menos M. Entonces aquí va a escribir B menos M al cuadrado. ¿Qué ocurre? El valor que aquí está incomodando es el valor de H cuadrado. ¿Qué es lo que haces? Restas esas dos igualdades en este orden. Esto al cuadrado menos esto al cuadrado. A cuadrado menos C cuadrado. Igual. Estas H cuadrados se cancelan. Quedaría B menos M al cuadrado menos el cuadrado de M. ¿Cierto? Y note, mira, esta igualdad es esta, pues. A cuadrado menos C cuadrado, N cuadrado. Solo que esta N cuadrado, este valor de N, es este valor. ¿Lo nota? Esta expresión es lo mismo que esto. Y mira qué sucede. Si ustedes desarrollan esta expresión, tendrías A cuadrado menos C cuadrado igual. Cuadrado del primero, el doble producto, cuadrado del segundo, ¿no? Menos M cuadrado. Estos dos se cancelan, esto pasa al otro miembro. Tendrías que el cuadrado de A es igual al cuadrado de B más el cuadrado de C menos dos veces B por L. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que esta igualdad al final te lleva a esta otra igualdad? Por eso les digo, si no recuerda el teorema de Euclides en su versión original, bueno, recuérdelo en esta versión. Al final te va a llevar a la misma relación. ¿Sí? Bien. Teorema de la mediana. ¿Qué sucede aquí con el teorema de la mediana? Veamos por acá. Aquí tenemos un triángulo ABC. Trazamos la mediana BM. Sabemos que este lado de medir A, este lado debe medir C, este lado mide B, y supongamos que la mediana mida X. ¿Ya? Ya está.
el teorema de la mediana dice, en todo triángulo, la suma de los cuadrados de dos lados, a cuadrado y b cuadrado, es igual al doble del cuadrado de la mediana que va al tercer lado, x al cuadrado, aumentado por la mitad del cuadrado de la longitud de ese tercer lado, que en este caso es, a ver, la suma de los cuadrados de dos lados, a ver aquí un pequeño detalle, de A y C en este caso, ¿sí? La suma de los cuadrados de estos dos lados es igual al doble del cuadrado de la mediana, que va al tercer lado, aumentado por la mitad del cuadrado de la longitud del tercer lado, que aquí es B. Esto es el teorema de la mediana. Y al igual que el teorema de Euclides, recordar esto en los problemas no es fácil, uno se olvida, ¿sí? Pero lo que sí recuerda rápidamente es teorema de Pitágoras, suma de cuadrados, ¿no? O diferencia de cuadrados. Hay una manera más sencilla de escribir esto. Mira, tienes aquí un triángulo, el lado C, lado A, la mediana mide X y esas partes miden Y. Escribir todo esto es lo mismo que escribir esto. Cuadrado de A más cuadrado de C igual a 2 veces el cuadrado de X más el cuadrado de Y. ¿Listo? O sea que el teorema de la mediana lo pueden reescribir de esa manera. De hecho que lo ideal sería que ustedes lo escriban así, pero si tienen problema, tienen dificultad en recordar este teorema, mejor escríbalo así. ¿Ya? Es lo mismo, al final es lo mismo, se lleva lo mismo, el mismo resultado. Y con el teorema de Herón, lastimosamente, ¿sí? Lastimosamente no hay salida. El teorema de Herón sí o sí lo tienen que aprender tal como se les ha enunciado el teorema. Para aplicar el teorema de Herón en cualquier triángulo, lo primero que se necesita es conseguir el semiperímetro del triángulo. Esa es la altura de longitud h, y el semiperímetro, recuerda, se denota como P minúscula, es la suma de las longitudes de los tres lados, sobre 2. ¿Ya? ¿Qué dice el teorema? Esa altura, su valor es igual al doble de la inversa del lado al cual es relativa. ¿No? Es igual al doble de la inversa del lado al cual es relativa. Va hacia el lado que mide B, 2 entre B. Multiplicado con la raíz cuadrada del producto, del semiperímetro. ¿Ya está? Y el semiperímetro restado con cada uno de los lados. O sea, aquí sería P menos A por P menos B y por P menos C. Listo. ¿Sí? Y repito, no hay otra salida para el teorema de Herón. Lo tienen que saber sí o sí de esa manera. ¿Ya? Ahora, unas observaciones adicionales. Más que nada van a ser ejemplos. ¿Sí? A ver. Miren, si aquí tienen un triángulo cuyos lados miden 7, 5 y 8, pregunto, ¿cuánto mide este ángulo? ¿Ya? Por aquí, 2. Si tienes un triángulo en el cual este lado mide 9, este lado mide 13, y esta línea, de alguna manera, tiene la misma longitud con este lado, ¿cuánto mide esa línea? ¿Cuánto mide la mediana? 3. Si en un triángulo, ¿sí?, los lados miden 13, 15 y 14, la pregunta es ¿cuánto mide la altura? ¿Ya? Lo que les estoy colocando aquí son los, digamos, las situaciones más frecuentes asociadas a estos teoremas que estamos estudiando. A ver,
¿Cómo vas a hallar este ángulo? Tienen dos maneras. Pueden aplicar directamente lo que es la ley de cosenos o pueden utilizar el teorema de Euclides. Si van a aplicar el teorema de Euclides, recuerda, en el teorema de Euclides se habla de una proyección. Y si hay una proyección, lo que van a hacer es trazar la altura. Y esto sería la proyección. Digamos que esto mida M. Ojo, ojo. Repito una vez más. Si lo quieren hacer de una manera directa, solo apliquen ley de cosenos y se acabó el problema. Solo que aquí lo vamos a hacer por geometría y por geometría es aplicar aquí el teorema de Euclides. ¿De acuerdo? Teorema de Euclides. ¿Qué dice? Este ángulo es agudo y le corresponde a este lado que mide 7. El cuadrado de ese lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, 5 cuadrados y 8 cuadrados. Como el ángulo es menor de 90, menos 2 veces. Note lo siguiente, la proyección que es M se encuentra sobre el lado que mide 8. 2 veces la proyección por el lado 8. Resuelva esto y el valor de M les va a salir 5 medios. ¿Sí? Y si esto vale 5 medios, siendo esto 5 medios acá, esto mide 30 y este ángulo debe medir 60. X es igual a 60. ¿Ya? Aquí. ¿Qué van a hacer para calcular la longitud de esta línea? Claro, como es una mediana, obvio, ¿no? Aquí vas a aplicar el teorema de la mediana. Dices, la suma de los cuadrados de estos dos lados, 9 al cuadrado más 13 al cuadrado es igual, ¿sí? Al doble del cuadrado de la mediana, aumentado con la mitad del cuadrado de la longitud del tercer lado, que en este caso es L. Resuelve esa igualdad, que solo hay una incógnita que es L, y este valor te va a salir 10. ¿Ya? De aquí, como quieres hallar la altura, lo que vas a hacer es aplicar aquí el teorema de Herón. Pero antes de utilizar el teorema de Herón, lo primero que tienen que hacer es hallar el semiperímetro. El semiperímetro sería 28 más 14, 42. La mitad, 21. Entonces, según el teorema de Herón, esta altura es igual al doble de la inversa del lado al cual es relativa, 2 sobre 14, multiplicado por la raíz cuadrada del producto. ¿Sí? El semiperímetro, 21 por 21 menos el lado 13, que sería 8. 21 menos el lado 15, que sería 6. Y 21 menos el lado 14, que sería 7. Y aquí empiezan los problemas de los estudiantes. Lo primero que van a querer hacer es multiplicar los 4 valores para conseguir un número. No hagan eso, por favor. La idea es que aquí se consigan cuadrados perfectos. Por ejemplo, 6 se puede descomponer como 2 por 3. Y note, 3 por 7 es 21. Con este 21 haces 21 al cuadrado. O sea, tendrías por acá un 21 al cuadrado. Por 2 por 8, ¿sí? 2 por 8 vendría a ser 16. Y 16 es 4 al cuadrado. ¿Se dan cuenta? No me he desesperado y he multiplicado todo así a la loca. Sino lo he acomodado a valores que tienen cuadrados perfectos. Se cancelan estos valores, quedaría 2 sobre 14 por 21 por 4. Listo, simplifica todo esto y el valor de x te va a salir 12. Ya está. X resulta ser igual a 12. Ahora, ¿qué sucede? Les he presentado estos ejemplos sencillos, ¿sí? Porque hay muchas cosas que aprender aquí. Miren. Cuando en un problema me va a interesar calcular la longitud de una proyección, lo que voy a hacer es aplicar Euclides. Si en un problema me va a interesar calcular la longitud de una mediana, pues aplico obviamente el teorema de la mediana. Y si me interesa la longitud de una altura, pues aplico el teorema de Herón. ¿Estamos? Bien.
Estos ejemplos más o menos nos van a decir qué hacer en cada uno de los problemas. Otro detalle, mira, si tomó en cuenta el título, se va a dar cuenta que dice relaciones métricas en los triángulos oblicuángulos. ¿Qué significa? ¿Qué son triángulos oblicuángulos? ¿Ah? Son aquellos triángulos que no son rectángulos. ¿De acuerdo? Ya. Eso significa que estos teoremas no se cumplen en los triángulos rectángulos. ¿Qué dice? ¿Se cumplirán en un triángulo rectángulo el teorema de Euclides, de la mediana y de Herón? ¿Qué dice? La respuesta es sí se cumple. Pero ¿cuál es el detalle? ¿Por qué hacemos esa distinción de triángulos oblicuángulos? Mira, presta atención con esto. Si yo les digo aquí, en este triángulo, esto mide 5, esto mide 13, y les pido conseguir la mediana, esto de acá mide 12, y les pido conseguir la mediana, ¿sí? Yo no creo que exista un alumno que haga esto. 5, 12, 13. Por el teorema de la mediana, 5 al cuadrado más 12 al cuadrado debe ser igual al doble del cuadrado de la mediana más la mitad del cuadrado de ese lado. Yo no creo que un alumno haga eso. ¿Por qué? Porque hay un teorema que dice, si la hipotenusa mide 13, la mediana mide la mitad. ¿Sí? Claro, al final de resolver esto, X te va a salir 13 medios. Ahí está el detalle. No es que el teorema no se cumpla, sí se cumple, solo que no es adecuado utilizar el teorema de la mediana en un triángulo rectángulo. Es adecuado cuando el triángulo no es rectángulo. Un ejemplo más. Si yo les digo, aquí esto mide por decir, digamos, se me ocurre poner 5 no, 8, 15, traza la altura, ¿cuánto mide esta proyección? ¿No? Ya, sabes que aquí esto va a salir 17. ¿Sí? Ustedes no creo que van a aplicar el teorema de Euclides, o sea, no van a decir, profesor, 15 al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más 17 al cuadrado menos 2 veces. La proyección es M y se encuentra en el lado que mide 17. De hecho, esto no está mal, está bien, pero en realidad no es adecuado plantear esto si ustedes saben que el cuadrado del cateto es igual a la hipotenusa multiplicada con la proyección. ¿Se dan cuenta que este teorema resuelve lo mismo, hace lo mismo que lo anterior, pero de una manera más sencilla? Ahí está el detalle. Hay que saber diferenciar dónde aplicar esos teoremas. Euclides, mediana y Herón, ¿sí? Se sugiere utilizar en aquellos triángulos que no sean rectángulos. ¿De acuerdo? Y vamos a empezar con los problemas. ¿Está? Tome nota.
clase. Problema número 1. Ahí observan que hay un triángulo en el cual hay una línea muy especial. Hay una línea que hace que estos dos tengan las mismas medidas y estos dos ángulos también tienen las mismas medidas, ¿no? Esto nos dice algo. Este triángulo, estamos hablando del problema número 1, este triángulo resulta ser un triángulo isósceles, ¿no? Luego se ubican, se trazan estas líneas y estas otras dos, se ubica el punto medio y luego por acá el punto medio. ¿Está? Se pide conseguir la longitud de este segmento. Bien. Coloquemos los puntos P, E, Q, D. Bien, BE por dato mide 2 y AC por dato mide 8 raíz de 3. Así que esta parte debe medir 4 raíz de 3 y esta otra parte también mide 4 raíz de 3. Bien. En el tema de congruencia les había dicho, si yo tengo un triángulo y el punto medio de un lado, entonces el teorema adecuado para esta situación es el teorema de la base media. O sea, ¿cómo reaccionan? Ubican el punto medio en este lado y trazan la base media, o en todo caso, ubican el punto medio en este lado y trazan la otra base media. Y es lo que tienes aquí en el triángulo AEC. Observa, acá hay un punto medio, este lado mide 8 raíz de 3, entonces lo que voy a hacer es aprovechar eso ubicando el punto medio en este lado. Por base media, digamos que este punto sea el punto L, este segmento va a medir la mitad de este lado. Esto debe medir 4 raíz de 3. Y mirando este triángulo, mira, punto medio allí, punto medio aquí. En este triángulo, si uno ocupa un L, esto vendría a ser la base media en ese triángulo. Si esto mide 2, esto debe medir por base media 1. Y observen, en este triángulo, para calcular el valor de X, ya que conocemos este lado que mide 1 y esto que mide 4 raíz de 3, solo hace falta saber cuánto mide este ángulo. ¿Sí? ¿Cuánto mide ese ángulo? Observen. Por base media, este segmento es paralelo con él. Y por base media, este segmento es paralelo con él, ¿no? Son paralelas. Ya. Listo. O sea que el ángulo entre ellos dos es el mismo ángulo entre ellas dos. Pero ¿qué habíamos dicho al inicio? Si yo tengo un triángulo en el cual la mediana es una bisectriz, es porque el triángulo es isósceles y aparte de bisectriz y mediana es una altura. Por eso que aquí el ángulo debe medir 90. Y si aquí el ángulo mide 90, aquí el ángulo también debe medir 90. Así que el triángulo resulta ser rectángulo. Y el problema lo liquidamos aplicando el teorema de Pitágoras. A ver, escribamos esto. En primer lugar decimos el triángulo ABC es un triángulo isósceles. Es por eso que la línea BD es una altura. Eso hace que ese triángulo sea rectángulo y por lo tanto en el triángulo PLQ podemos aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Sí? El teorema de Pitágoras. Que dice el cuadrado de X es igual al cuadrado de 1 más el cuadrado de 4 raíz de 3. Simplifique todo esto y el valor de X nos va a salir 7. ¿Sí? Esa es la respuesta. Problema 2, a ver qué dice. En un triángulo rectángulo ABC, ya, a ver.
en un triángulo rectángulo ABC, ¿sí? Se traza la bisectriz interior AD y la altura BH. La altura BH y la bisectriz interior AD. De modo que ellos se intersectan en el punto E. Bisectriz interior AD. Alfa aquí y alfa aquí. Problema 2. ¿Está? Luego dice, por dato, que AD por ED, esto es igual a 64. ¿Sí? Ya voy a suponer que esto mida A y que esta parte mida B. ¿Ya? Según el dato sería A más B por B igual a 64. ¿Está? Bien, con esos datos se pide calcular la longitud de BE. Listo, BE. ¿Qué sucede? Mire, si aquí el ángulo mide alfa y esto mide 90, este ángulo debe medir 90 menos alfa. Acá igual, alfa, esto mide 90, así que este ángulo debe medir 90 menos alfa. Opuestos por el vértice, este ángulo también mide 90 menos alfa. Y listo, esa es la clave del problema. Observar, darse cuenta que este triángulo es un triángulo isósceles. Y no solamente eso, hemos conversado antes de esta situación. Si yo tengo un triángulo isósceles y tengo la longitud de su base, la mejor manera de aprovechar esa situación es trazando la altura relativa a la base. ¿Por qué? Porque estas dos partes van a medir iguales, ¿no? La parte de mediana es bisectriz. Y es lo que vamos a hacer acá. Trazamos la altura. Listo. Se traza la altura. Este punto es el punto medio de la base DE. Punto H, digamos. Esto mide B medios. Y esto mide B medios. Ahora, lo que sigue depende de usted. ¿Cómo mira las cosas? Concéntrese en este triángulo. ¿Qué nombre le quiere dar a este segmento? ¿Ya? Tiene, bueno, por lo menos dos nombres. Mirando esta figura nada más se llama cateto. Pero mirando toda esta figura, ¿cómo se llama? Todo este triángulo rectángulo se llama proyección. Y note que no solo tiene la proyección, tiene esta proyección y tiene este cateto. Estoy hablando de esa figura, ¿no? Tiene una proyección y tiene un cateto. Entonces, ahí aparece el teorema del cateto. En el triángulo rectángulo ABD. ABD, ahí aplicamos el teorema del cateto. ¿Qué dice? El cuadrado de ese cateto es igual al producto de la hipotenusa, que es todo esto, y mide A más B, por la proyección, que justamente es B medios. Bueno, lo de arriba es dato, ¿no? Lo de arriba es 64 entre 2. O sea, x al cuadrado sería 32. Por lo tanto, el valor de x sería 4 raíz de 2. Esa es la respuesta. ¿Muy bien?
este problema número 3 nos dicen, problema 3, ¿cuánto mide PO1 si el radio de esta circunferencia mide 4 y el radio de esta semicircunferencia mide 2? ¿Ya? A ver. 2. Ya habíamos comentado de esto antes, ¿no? Si en un problema yo tengo la longitud de un radio de una circunferencia, la mejor manera de aprovechar eso es trazando por lo menos otro radio. Así que, tomando en cuenta ese detalle, trazo este radio porque esto debe medir 4, ¿cierto? 4. Bien, ¿qué más? Note que al trazar este radio, aquí se está formando un trapecio. Y esto es un trapecio rectángulo en el cual esta línea es la altura. Y también habíamos comentado, ¿no? Que si yo tengo un trapecio y tengo una altura, para aprovechar esa altura, trazo otra altura. Voy a hacer eso, pero primero de a poco. Esto es un punto de tangencia. Para aprovechar ese punto de tangencia, aquí uno los centros. Porque los centros con el punto de tangencia son colineales. Esto mide 4, esto mide 2, así que todo debe medir 6. Fíjese aquí, en este triángulo rectángulo, si aplica Pitágoras, vas a conseguir el valor de este cateto. ¿Cuánto mide? ¿Ah? ¿Cuánto mide este cateto? 36 menos 16, 20. Raíz cuadrada, 2 raíz de 5, ¿no? 2 raíz de 5. Y ahora, con mucha razón, este es un trapecio rectángulo y tengo la altura. Sé que mide 2 raíz de 5. Para aprovechar esa altura, trazo otra altura. Y solo por cuestión de dibujo nada más, esa altura la voy a trazar por aquí afuera. ¿Ya está? Trazo la altura O1L. Se sabe que esto de acá mide igual con esto, 2 raíz de 5. Si esto mide 4, también esto debe medir 4, así que esta parte debe medir 2. Y aquí, en este triángulo rectángulo, ahí lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de Pitágoras. ¿No? Teorema de Pitágoras. A ver, digamos esto. Triángulo rectángulo O1 LP. Teorema de Pitágoras. O sea, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bien, a la hora de simplificar todo eso nos va a salir 2 raíz de 6. Problema número 4. En realidad no desearía resolver el problema 4, pero bueno, lo voy a hacer contra mi voluntad. Luego se van a dar cuenta por qué. ¿Por qué no quiero resolver? A ver, acá tienes en este problema, M es el punto medio estaba aprovechando de esa operación, fue el factor común, C, ¿no? ¿Qué sucede si ustedes dividen las dos igualdades? Tendrías A cuadrado entre B cuadrado igual C por M y C por N, ¿no? Como estás dividiendo, aquí se va a cancelar C. ¿Qué queda? Queda esta expresión. Bueno, me gustaría estar con ustedes para preguntarles en este momento cómo leerían esta expresión. La forma correcta de leer esto sería que los cuadrados de los catetos
son proporcionales a sus correspondientes proyecciones. Eso es algo que les va a ayudar más adelante. Y lo vamos a colocar aquí como una primera observación. Los cuadrados de las longitudes de los catetos son proporcionales a las longitudes de sus correspondientes proyecciones. ¿Ya está? Repito, sé que lo vamos a utilizar más adelante. Primera observación. Ahora, yo sé que el teorema de Pitágoras no es algo que les vaya a complicar, pero es bueno tener algunas sugerencias u observaciones al respecto. Mire, imagina esto. 2, 3. ¿Cuánto vale la hipotenusa? A ver, lúzcase. Lúzcase. Ya, sé que es fácil. El valor de x resulta ser igual a raíz de 13. Ya, ahora fíjese aquí. Digamos que esto mide, por decir, 48, y eso de aquí mide 72. ¿Cuánto mide la hipotenusa? ¿Ya? Pero tiene 5 segundos. ¿Ya? 4, 3, 2, 1, ya fueron. Yo no creo que haya alumnos que pretendan hacer esto en 5 segundos de esa manera. X al cuadrado igual a 48 al cuadrado más 72 al cuadrado. No haga eso, por favor. Para eso está la semejanza de los triángulos. Note que este lado es como si fuera 2 por 24. Pero si le llama proyección es porque usted está viendo toda la figura. Y debe estar atento a lo que va a pasar en la figura. En el ejemplo, ¿qué sucede? ¿Qué es esto? ¿Una proyección o un cateto? ¿Cómo le conviene ver a esa figura? ¿Ah? Recuerde, si lo llamas cateto solo se fija aquí. Pero si le llamas proyección, está mirando toda la figura. Note que además de este valor, sabe que este segmento en total mide x más 5. ¿Cierto? X más 5. ¿Ya está? ¿Qué te dice este esquema? Si yo en un problema tengo la hipotenusa y la proyección, yo lo que tengo aquí, tengo la hipotenusa y tengo la proyección, entonces lo que debo hacer es usar este teorema. Solo que este teorema nos invita a tomar en cuenta al cateto. Entonces aquí en este problema lo que debo hacer es conseguir el cateto. ¿Cómo hallo este cateto? Para eso está esta línea bisectriz. Observe. Hemos visto que si aquí el ángulo tiene una medida, este ángulo debe medir lo mismo, debe medir beta. Si esto es alfa y esto es beta, este ángulo mide la suma de los dos, alfa más beta. Este ángulo y este otro, noten, tienen las mismas medidas. Así que ese triángulo es un triángulo isósceles. Por lo tanto, este lado debe medir x más 2. Dices ahora, en el triángulo rectángulo ABC, vamos a aplicar el teorema del cateto. ¿Qué dice? El cuadrado del cateto, x más 2 al cuadrado es igual al producto de la hipotenusa, que es x más 5, por la proyección correspondiente del cateto, que es x. Resuelve esta igualdad y el valor de x le va a salir 4. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien. Teorema de Pitágoras. ¿Quién no conoce el teorema de Pitágoras? Esto hasta en la televisión va a salir, ¿no? Las propagandas, así que no creo. De ahí se van a obtener una serie de relaciones y la vamos a ordenar aquí de esta manera, ¿no? A una de ellas le vamos a llamar el teorema del cateto, que dice, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de un cateto, ¿sí?, es igual al producto de la hipotenusa, que es C, con la proyección correspondiente del cateto en la hipotenusa. Lo mismo ocurre para el cateto B. Note que este es el cateto, esta es la hipotenusa y esta es la proyección del cateto en la hipotenusa. ¿Ya está? El cuadrado de B es igual a C por N. Bien, para no estar diciéndolo de una manera muy pragmática, ¿no? A cuadrado C por M, les sugiero que mejor esto lo escriba de esta manera. El cuadrado de un cateto es igual al producto, el cuadrado de un cateto es igual al producto de la hipotenusa con la proyección. ¿De acuerdo? Listo. ¿Sí?
Bien, ahora observen aquí. Este ejemplo. Se pide calcular el valor de AH si el segmento HQ mide 2 y el segmento QC mide 3. Bien, ¿para qué me sirve el esquema? Este esquema no solamente me sirve para saber cuál es la propiedad, sino también nos permite recordar cuáles son los elementos que intervienen en la propiedad. Note que aquí está el cateto, la hipotenusa y la proyección. Un detalle más. Desde la primera clase les había dicho que aquí lo más importante no es que ustedes memoricen la fórmula, porque se entiende que eso es lo más sencillo que hay, sino que ustedes se den cuenta de cuándo utilizar determinada propiedad o determinada fórmula, como ustedes lo dicen. Y para ello, algo que ayuda en esa parte es que ustedes sepan dar nombres. Estamos diciendo de que a partir de ahora este segmento se va a llamar proyección. Pero tomen en cuenta lo siguiente, que cuando usted a esto lo llama proyección, es porque está observando toda la figura. Pero si ustedes solamente observan esta figura, a este segmento le vas a llamar cateto. ¿Se da cuenta? De ahí la importancia de que ustedes sepan dar los nombres. Repito, si le llamas cateto es porque solo miras eso. Creo que haya un alumno que no haya escuchado de este teorema. Pero, ¿qué dice? En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Un cateto mide A y el otro cateto mide B. ¿De acuerdo? Ya. Según las sugerencias que le voy a ir dando, les conviene que mejor lo lea de esta manera. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Cateto 1 y cateto 2. ¿Estamos? Es mejor que lo escriba así porque se nota qué es lo que se cumple y cuáles son los elementos que intervienen en el teorema. ¿Cómo se demuestra el teorema de Pitágoras? Es más, no sé si usted ha escuchado cuántas formas diferentes de demostrar ese teorema existe. Hasta el año 2006, bueno, hasta esa fecha lo había investigado, habían 876 maneras diferentes de demostrar ese teorema. La demostración más sencilla y simple es esta. Por el teorema del cateto, por esta igualdad, el cuadrado de un cateto es igual a C por N. El cuadrado de este cateto es igual a C por N. ¿Qué es lo que hago? Sumo. Sumo estas dos igualdades. Tendríamos A cuadrado más B cuadrado. Igual a C por M más C por N. Factorizo C, tendríamos aquí M más N. Y viendo M más N en la figura, M más N en la figura es C. O sea, todo esto de aquí es C. Multiplicado por C vendría a ser igual a C al cuadrado. De ahí que A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. La suma de los cuadrados de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa. Repito, esta es la demostración más sencilla del teorema de Pitágoras. Ahora, un detalle. Les presenté la demostración de Pitágoras porque paralelamente a ello hay otro detalle. Note que si ustedes suman, consigue Pitágoras. Y lo que se está... Jóvenes, buenas tardes una vez más. Vamos a empezar con la clase. El tema es relaciones métricas en los triángulos, rectángulos. Y el detalle aquí es lo siguiente. Cada vez que en un triángulo cualesquiera se traza una altura, esta altura determina dos segmentos. A cada uno de estos segmentos le vamos a llamar proyecciones. ¿De acuerdo? No importa si la altura es relativa a este lado que está inclinado. Igual, sea este segmento o este otro, cualquiera de ellos se van a llamar proyecciones. El caso en el cual nosotros vamos a estudiar, ¿sí?, es el caso en el cual el triángulo es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Estos dos segmentos se van a llamar proyecciones. Sabemos que estos dos se llaman catetos. Esta es la altura relativa a la hipotenusa y esto de aquí es la hipotenusa. ¿Qué sucede aquí? Básicamente ocurre lo siguiente. Si este ángulo tiene algún valor, teta por ejemplo, este ángulo va a medir 90 menos teta, ¿no? Porque esto mide 90.
como todo mide 90, si esto mide 90 menos teta, este ángulo debe medir teta. ¿Ya? Y aquí también, este ángulo teta 90, esto debe medir 90 menos teta. Bien, ¿qué ocurre? Este triángulo tiene teta y 90 menos teta, mientras que este otro triángulo también tiene teta y 90 menos teta. O sea, puedes afirmar que los triángulos son semejantes. ¿De acuerdo? Ya, y no solamente eso, observa que aquí también el ángulo mide teta y esto también mide 90 menos teta. O sea, los tres triángulos, estos dos pequeños y el triángulo grande, son triángulos semejantes. Los teoremas que vamos a estudiar justamente son consecuencias de esas semejanzas. ¿Sí? Las semejanzas se toman de dos en dos, este con este triángulo, o si no, este triángulo con el grande, o este otro con el triángulo grande,